Bueno, pues el PAR llega con mucha ilusión, fortalecido, habiendo curado las heridas de todo lo que hemos vivido, que no ha sido agradable para nada, pero sobre todo con ganas de hacer una propuesta de centro moderada que huye del enfrentamiento y que haga un gobierno para todos y que no haga un gobierno que solo gobierne para unos pocos. Yo creo que el apoyo del PAR es un apoyo incuestionable, sobre todo en el territorio. Tenemos la asignatura pendiente de la ciudad de Zaragoza, que ahí nos cuesta más y bueno, pues no se puede ser bueno en todo, pero desde luego en el territorio creo que el PAR sigue muy vivo, sigue muy fuerte y sigue con gente nueva que ha venido con muchísimas ganas de hacer cosas. Nosotros somos el Partido de Aragones de toda la vida, con gente nueva, con ideas nuevas y con fuerza. Yo creo que los aragoneses van a saber escoger la papeleta correcta, que por supuesto en nuestra opinión es la de Partido Aragonés, y no van a tener ninguna crisis de identidad aragonesista porque somos los mismos, pero sí que es cierto que hemos abierto las ventanas, hemos dejado que salga el aire sucio y hemos incorporado aire fresco, que a este partido le ha venido muy bien. Me arrepiento de no haber hecho las cosas antes, quizá por miedo, por la mal llamada lealtad, por salir de la zona de confort, porque creo que lo que hicimos hace 5 meses lo tendríamos que haber hecho hace tiempo, porque una persona no puede paralizar una organización política. Vamos a estar en las Cortes, estoy seguro que vamos a tener representación en las Cortes de Aragón, estoy seguro de que podremos formar gobierno y que moderaremos las posturas de unos y de otros, y ya hemos dicho abiertamente que vamos a ir a las elecciones generales, vamos a hacer una propuesta nueva de este partido para estar en Aragón y también estar en España, porque entendemos que es muy importante que el PAR vuelva a estar en el Congreso de los Diputados. Yo creo que nosotros somos capaces de gobernar con cualquier partido político, siempre que cumpla unos estándares de calidad aragonesista que para nosotros son muy importantes. Y se lo resumo muy rápidamente. No estaremos con ningún partido político que vaya a recentralizar el Estado. No vamos a permitir que ningún partido político vuelva a intentar llevarse el agua de Aragón, porque si intentan llevarse el agua de Aragón, nosotros no estaremos ahí. No vamos a estar con ningún partido político que se arrodille ante Madrid. Eso suena a una línea roja con aquellos que no puedan mover sus postulados y no sean capaces de entender que Aragón es parte de España, pero que toda España no es igual. Lo que vale para Extremadura no vale para Aragón, lo que vale para Soria no vale para Aragón. Si Vox quiere formar parte del gobierno de Aragón, tendrá que adaptarse a Aragón. Hemos visto cosas que no nos han gustado porque hemos entendido que no representan a la mayoría de los aragoneses. La ley de agricultura familiar creo que es una ley que en base puede ser buena, pero tiene grandes defectos que hay que corregir. La ley de transporte sanitario, en nuestra opinión, no ha cumplido con las expectativas de los aragoneses, y esto no es una crítica hacia unos o hacia otros. En este momento la comunidad aragonesa es una comunidad de segunda e irrelevante, no pintamos nada en Madrid, no se ha reunido la bilateral, nadie nos escucha a los aragoneses porque no tenemos representantes que tengan fuerza. Hoy los vascos, los navarros, los catalanes, hasta los cántabros, tienen un altavoz propio que es capaz de modificar las políticas estatales. Nosotros no tenemos nada, y los que se prometían como defensores de Aragón, desde luego, no han conseguido nada, salvo un anuncio de IKEA